Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Lo voy a leer en la versión textual que me gusta demasiado como dice esa versión. Ajá. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra. Ya bajé ese. Sí. Sí es Juan 15. Sí es. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedís lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis fruto y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Este, bueno, la sujeción básicamente con este pasaje nos lleva a reflexionar cómo es que se sujeta un pámpano a una vid. Si el pámpano no da fruto, en la versión textual dice no que lo quita, sino que lo levanta. ¿Sí? Esa es les recomiendo mucho esa Biblia, la pueden encontrar no como una traducción en la Biblia que tenemos, en la aplicación que tenemos en el teléfono, sino que tienen que descargar la parte, se llama BTX cuarta edición. Y en esa versión dice que el Señor cuando el pámpano no da fruto, Él lo poda, o sea, lo cuida para que Él pueda dar fruto. Pero cuando este pámpano decide no permanecer, no estar sujeto a la vid, entonces este pámpano es echado al fuego, es quitado de una vez. Pero el objetivo es que si estamos en la vid, sujetos a la vid, podamos dar frutos. O sea, no sé si ahí alcanzan a ver por lo menos esa primera porción de estos 10 versículos. Sí, yo por aquí sí lo entiendo. Bien, ok. Luego continúa diciendo, en esto es glorificado, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Entonces, el Señor lo lleva como a otro nivel. No es nada más como que, bueno, das fruto, que justamente hoy en la mañana leía los frutos del Espíritu, que son amor, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, sino que el Señor te dice, si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, o sea, esa vida permanece en ti porque el pámpano está sujeto a la vid, pero la vid ministra vida al pámpano porque el pámpano separado de la vid nada puede hacer. Entonces esta palabra dice que si el pámpano permanece en la vid y esa vida, esa palabra permanece en el pámpano, o sea, en nosotros, podemos pedir lo que querramos y nos será hecho. Y aquí nos está hablando de niveles de obediencia, de santidad, de sujeción. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y ahí vemos claramente cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es como que, wow, no, si tengo 20 años en Cristo y sigo en el mismo lugar. No, el Señor quiere que llevemos muchos frutos y que lo que le pidamos a Él, Él nos los va a dar porque nosotros estamos creciendo en esa madurez de la obediencia y de la fidelidad a Dios. Y también resalto que dice,
En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, seáis así mis discípulos está condicionando el ser un discípulo a que llevemos mucho fruto. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, la sujeción que nos invita a tener Jesús al sujetarnos a Él es desde una posición de amor, es sujetarnos a Él por amor, en amor, porque le amamos. Y el pastor compartía en el video, me imagino que lo llegaron a escuchar, que ¿qué es la sujeción? La sujeción es este, obediencia más obediencia más obediencia. Y eso me parece tremendo, porque no es simplemente como que, bueno, escucho y, bueno, sí, vamos a hacerlo, no sé. O sea, la sujeción es obedezco, obedezco y obedezco. Y obedezco sin cuestionarme tanto las cosas. O sea, obviamente uno todo lo que nuestras autoridades nos pidan que hagamos, o Dios mismo, o, porque recordemos que nosotros escuchamos el Espíritu Santo desde nuestra alma, ¿no? Desde digamos, nuestra conciencia muchas veces. Y a veces nuestra alma nos puede llegar a engañar. Entonces, aún las cosas que escuchamos, poderlas filtrar por la palabra es importante. No sé si hasta acá quieren compartir algo de lo que vimos en esos primeros 9 minutos. Yo tengo lo que decir con lo que estabas diciendo, pues que con el tema de la obediencia viene dado en la mano también con el accionar. O sea, hacer las cosas que tienes que hacer. Y, o sea, creo que obedecer y accionar podríamos decir que es lo mismo, y eso a su vez trae como fruto, podemos usar la palabra, la sujeción a Dios. Claro. De hecho, ¿no? Sí, sí. Okay. De hecho, bueno, no, sigue, porque es que luego me va a adelantar. ¿Y tú, Mari? Sí, bueno, lo que estaba diciendo Valeria, y pues que a veces uno se pone muy terco con las cosas que Dios nos pide que hagamos y uno muy quiere pelear, pero eso es como que parte de eso, pues de obedecer, obedecer y obedecer. Que cualquier cosa que venga hacia ti, que venga de Dios, lo tienes que hacer, pues. Es así. Bueno, algo que he aprendido es que Dios te va llevando como de la mano y nosotros somos quienes le ponemos límite a Dios para bendecirnos, para enseñarnos, o sea, nosotros mismos. Porque cuando el Señor nos pide que haga algo, que hagamos algo, el Señor ahí nos está probando, ¿sabes? Está probando nuestro carácter, está probando nuestra obediencia. Y cuando nosotros le decimos, no, Señor, bueno, o no, no, eso seguramente es mi imaginación, no sé, Dios en estas alturas no me pediría que le dé un pan al necesitado, no sé, cosas así absurdas que a veces nosotros ponemos como excusas para no hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Esos son límites que nosotros le estamos colocando a Dios para nuestro propio crecimiento. Entonces, cuando Dios nos guía a hacer algo, lo más sabio es tener una obediencia inmediata, porque eso nos va a llevar a mayores niveles con el Señor, a mayores niveles de profundidad, y el Señor va a confiarnos más cosas, porque Dios tiene a sus hijos y les entrega cosas para que podamos administrarlas. Bueno, por ejemplo, la parábola de los talentos, pero eso va condicionado con nuestro nivel de obediencia. Una de las cosas que el pastor no veo que resalte mucho en el video, pero sí está resaltado en la guía, es el tema de que en la medida que nosotros obedecemos a Dios, estamos viviendo una vida de constante adoración a Dios. O sea, glorificamos a Dios con nuestras acciones. Y eso es parte de lo que es la adoración a Dios. Y bueno, una de las cosas que veíamos que comentaba el pastor y que también está en la guía es la obediencia de Jesús, que es como esa obediencia perfecta, ¿no?
Jesús básicamente dice, yo no, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Ese versículo dice al final, porque este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, él oyó y obedeció. ¿Se estaba muriendo por dentro? Se estaba muriendo por dentro Jesús, porque el Getsemaní no fue fácil. Justo el Getsemaní fue el lugar donde Jesús tomó la decisión de obedecer a Dios. De que si el Señor lo mandó a la tierra a morir, pues él estaba ahí inclusive diciendo, o sea, si es posible, quita de mí esta copa, que no tenga yo que beberla. Pero él ahí, o sea, yo pongo mi vida porque el Señor así me lo ha pedido. Y él oyó y obedeció, aunque no fue fácil, no fue fácil, para nada fácil. Bueno, de por sí dice que en ese momento cuando él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, le confiesa a sus discípulos. Dicen que esa es la descripción de lo que es la depresión. O sea, Jesús en ese momento cargó inclusive con la maldición de la depresión, porque estuvo en ese momento del Getsemaní triste hasta la muerte, pero eso no lo detuvo de obedecer. Inclusive él dice, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, hágase tu voluntad. Y en definitivamente Jesús es el diseño perfecto, la imagen perfecta a la cual tenemos que buscar imitar. O sea, si Él obedeció de forma absoluta entregando su vida, imagínate cuánto más nosotros con cosas más pequeñas. Porque Dios tampoco es que nos pide como que, bueno, no sé, anda y deja que te crucifiquen. O sea, en algún momento a alguien se lo habrá pedido, discípulos que realmente mártires de, del evangelio, pero a nosotros no nos está pidiendo eso, nos pide cosas más sencillas, como de repente, no sé, hey, controla tu alma, o sea, bájale a los pensamientos que no son. Oye, ¿por qué no puedo obedecer esa palabra? O mira, no veas esta clase de contenidos, no te edifica. Son cosas tan sencillas en las que el Señor nos guía y nosotros, pues, muchas veces decidimos no obedecer. Y eso es todo lo contrario al estar sujeto. Y por último, bueno, que la obediencia, la sujeción, es una obediencia absoluta y constante. Cuando, o sea, no es como que el pámpano puede estar hoy pegado a la vid y mañana no. O en la mañana sí y en la tarde no. No, o sea, el pámpano está sujeto a la vid constantemente. Y está recibiendo vida constantemente de la vid. Entonces, bueno, les comparto eso con respecto a la primera parte y si quieren compartir algo con respecto a eso. No, por aquí yo estoy entendiendo todo. Buenísimo, chicas. Bueno, la siguiente parte le tocaba a Lowry. Esta, si quieres, pues podemos entre todas ahí, que también va un poco de la mano con lo que va a hablar Valeria y con lo que va a hablar María Ángela, que es las autoridades a las que tenemos que sujetarnos. El primer paso para sujetarse es reconocer la autoridad, ¿no? Que es necesario reconocer la autoridad porque pues si yo no reconozco que tal persona es mi autoridad o es autoridad sobre mí, entonces es como que no, bueno, ¿y usted qué se cree que me está mandando o me está pidiendo o me está diciendo? No hay como la capacidad para poder obedecer. Y es importante entender que todas las autoridades son establecidas por Dios, pero no todas las autoridades realmente. Hay muchas establecidas por el hombre. Pero, por ejemplo, lo que es, las que narra la palabra, ¿no? Las que termina la palabra, el esposo, los padres, los pastores, los líderes espirituales, los ancianos de la iglesia, inclusive los gobernadores, eh, las autoridades civiles, aún las autoridades civiles son autoridades que Dios ha establecido, pero todo bajo un parámetro, ¿no? O sea, la autoridad de Dios es la que Él delega, ¿no? La autoridad delegada de Dios es limitada. No es como que alguien pueda venir y decirte, no, mira, no sé, móntale cacho a tu esposo. O sea, es como que así tú seas mi autoridad, si tú seas mi papá, si tú seas el presidente, eso va en contra de la palabra de Dios, la cual es la fuente de la autoridad. Entonces,
Eso con respecto a la primera parte, el primer punto, que es reconocer la autoridad. Luego viene la parte de aceptar la autoridad. Yo puedo decir, bueno, sí, mis papás son autoridad, pero simplemente no la acepto. Y por ende, el tercer punto no se da, que es ejecutar las acciones de obediencia. Le voy a dar paso a Valeria, que es quien va a hablar de uno de esos puntos, que es la de los pastores. Ok. Bueno, mira, el video hablaba de los pastores justamente, de ellos, de la autoridad que ellos tienen. Vamos a hablarlo en un grupo determinado de personas, que en este caso sería la iglesia, ¿ok? Y se supone que las personas que estamos en la iglesia deberíamos seguir lo que ellos nos dicen que hagamos, pero no porque ellos los digan porque sí, sino porque es algo que Dios les está diciendo, y el pastor es un instrumento para bajar, digamos así, la información hacia nosotros, ¿ok? Yo pienso que los pastores, los pastores Carlos y Judy, tienen ya niveles muy altos de comunicación con Dios, así como pueden existir otros pastores en las otras iglesias que tienen niveles altos de comunicación con Dios, que no quiere decir que nosotros no lo podamos tener, pero digamos que para el momento son ellos la cabeza de nosotros. Lo que te quería comentar era que yo antes, empezando en la iglesia, yo decía, como dijo el pastor, o como lo dijiste ahorita, y quién es para venir a decirme lo que tengo que decir. Se supone que quien me tiene que decir las cosas es Dios. Y he entendido a medida que ha pasado el tiempo, que él de la obediencia, que yo mandé un video que al final no pude, que fue un estrés, hablaba sobre reconocer la autoridad. Y he aprendido, y Dios me ha guiado a que los pastores, son mi autoridad aquí en la tierra. Entonces, que lo que Él me está diciendo no es porque Él sepa más, sino es porque Dios se lo está mandando. Dile esto a tu gente, dile esto a tus ovejas, dile esto, que tienen que hacer esto en este momento, dile esto, tal cosa. Por eso es que de pronto, por ejemplo, Saraí me puede ver un poco más involucrada que antes. Yo antes ejercía, o sea, tenía un rechazo sobre eso, pero era, lo estoy entendiendo ahorita, que era por desconocimiento realmente, porque yo no tengo nada en contra de ellos. De hecho, puedo decir que he tenido la fortuna de caer en esta congregación, porque son los únicos pastores que yo siento que, y lo conversamos esta mañana, Sara, que son reales, o sea, que te están diciendo las cosas de verdad. O sea, ellos lo transmiten, eso es algo que ellos tienen, que obviamente es la gracia de Dios actuando sobre ellos, y ellos transmiten esa información, y eso es lo que a mí me ha hecho, más todo lo que he aprendido, más todo mi camino recorrido, escucharlos a ellos. Porque si esto yo lo hubiese visto, por ejemplo, al principio, yo ahorita estuviese haciéndote preguntas como que, bueno, pero ¿por qué yo tengo que hacerle casos a ellos? Total, mi comunicación es con Dios, ¿sabes? Claro, ahí rescato de lo que estás diciendo. Bueno, justamente Jennifer el domingo en el primer servicio hablaba de lo que es el sacerdocio. Y el sacerdote es el que tiene pleno acceso a Dios, ¿no? Y, y luego el sacerdote es el que ministra esa palabra al resto del pueblo. Nosotros todos estamos llamados a ser sacerdotes, pero ciertamente hay personas que tienen mayores niveles de profundidad con Dios, pero no se queda nada más ahí. Hay un salmo, que es el Salmo 133, yo creo que el pastor lo toca en el video, que dice que la bendición, o sea, la unción corre desde la cabeza. Entonces aún los pastores, al ser establecidos como autoridad, el Señor derrama la bendición sobre ellos, y esa bendición corre por todo el cuerpo. Los que estén sujetos al cuerpo reciben la bendición. Entonces, eso por una parte es maravilloso. Y por otra parte, de lo que estabas comentando, de que los pastores pues nos dicen las cosas como son, yo soy testigo de que
nos dicen las cosas como son y muchas veces no es fácil escucharlos. No, Pero tal como le pasó a Jesús, o sea, no fue un momento fácil tener que obedecer y sujetarse, pero mira todo lo que trajo la obediencia plena de Jesús. Yo recuerdo que yo le pedí permiso a los pastores para poder participar en una actividad de otra congregación. Y la verdad era súper nulo, o sea, no era nada del otro mundo. Pero los pastores me dijeron que no, y bueno, y me dieron sus razones, verdad. Y yo como que no entendía. Y estaba en una crisis que yo decía, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto si yo anhelo estar en esa actividad? O sea, era algo demasiado arraigado en mi corazón. Pero luego entendí que el Señor me estaba procesando en niveles de sujeción, porque realmente no tenía nada de malo que yo participara en la actividad, pero Dios me estaba trabajando en niveles de sujeción. Y posterior a eso, hoy puedo ver el fruto de esa obediencia porque estoy participando en algo pues que es mayor que aquella actividad y eso es demasiado poderoso. Entonces, el Señor nos pide un nivel y luego nos va exigiendo más y más y más y más, pero no es fácil necesariamente. no es sencillo. ¿Y qué más nos puedes compartir de ese punto de la obediencia a los pastores? Como reconociéndolos como autoridades, ¿no? Bueno, es que es obedecerlos, o sea, yo siempre parto de que si tú no entiendes algo, por lo menos preguntarlo. Ok, yo te voy a obedecer, pero que explícamelo por qué. O sea, no el por qué te tengo que obedecer, sino por qué me estás mandando a hacer eso si en el caso no lo tengo claro. No tomar la actitud de rebeldía como yo lo hubiese podido hacer hace tiempo, Claro. de simplemente cerrarles la puerta, o no cerrarles la puerta, ser decente, decirle, sí, tranquilo, yo lo hago, y al final termino haciendo otra cosa y me desvío y hago lo que quiera. Es eso. Y creo que Dios me ha enseñado mucho en eso porque realmente yo he sido, toda mi vida, he sido muy llevada de mi parecer. O sea, si yo no estoy de acuerdo, no lo hago. Si estoy de acuerdo, lo hago. Y no me importa lo que me diga la gente. O sea, y creo que he aprendido muchas lecciones sobre eso realmente. Bueno, una de las cosas que he entendido en este caminar con el Señor es que uno, por ejemplo, en el caso de Dios, ¿no? Y eso, bueno, lo llevamos en esta ocasión a los pastores o a cualquier otra autoridad, que cuando el Señor, cuando hay algo que no entendemos, no es lo mismo preguntar desde una posición de humildad que preguntar desde una posición de juicio. Donde, bueno, estoy esperando que me des la respuesta para que la respuesta que tú me des yo la pueda juzgar si está bien o está mal. Claro. O que yo pregunte de una posición de humildad donde, oye, mira, no entiendo, pero de verdad quiero entender. O sea, explícame porque de verdad me gustaría entender. Entonces, claro, el preguntar no está mal, siempre y cuando revisemos cuál es la posición. Bueno, en el libro de Hebreos 13 y 17 está el verso justamente que digamos, sujeta esto que estamos compartiendo acerca de los pastores. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. O sea, los pastores no se crean, pero tienen que darle cuentas al Señor. O sea, es lo mismo que pasa con el hombre, ¿no? Cuando yo vi la clase de familia, que me explicaron todas las responsabilidades que tenía el hombre con bases bíblicas como cabeza del hogar y la obsesión de la mujer por querer ser hombre no, pero es que yo quiero ser la autoridad de mi casa, XY. O sea, me di cuenta de que, o sea, no, es que es un nivel de responsabilidad súper grande. Tienen que dar cuenta por su familia y en este caso los pastores tienen que dar cuenta por sus ovejas. O sea, que si el pastor o la pastora te van a dar un consejo, no te lo están dando para hundirte porque ellos van a dar cuentas por ti, por ti. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, qué chimbo que, bueno, que uno tenga un llamado y en vez de tener, digamos, una cantidad de ovejas de las cuales uno pueda tener complacencia y paz, uno tenga que estar, bueno, quejándose y quejándose y quejándose porque pues todas andan como cabritas, como decimos, como cabritas saltando por todos lados.
Bueno, ese es el punto que le tocaba a Valeria. María Ángel, si quieres, continúa tú. Es que se me había olvidado dónde se quitaba el silencio aquí. A mí me tocó la parte de, del esposo, de los esposos que aman a sus esposas como Jesús amó a la iglesia. Y eso también me hizo pensar en una conversación que también tuve con Saraí, de cómo a veces tenemos que amar a las personas, incluso si no las queremos amar, porque Dios murió por todos y Dios nos ama a todos. Y entonces cuando estaba en el video, me acordé de muchas conversaciones con ella porque yo he tenido muchos problemas con mi esposo por eso mismo, porque yo, como lo que estaba diciendo, yo quiero ser el hombre, pues yo quiero mandar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pero Dios me manda a mí a sujetarme a las cosas de mi esposo, a amarlo por cómo es y a respetar también su manera de ser y amarlo porque, ¿sabes? Él murió por mí, también murió por él y murió por todas las personas eh, que Dios, o sea, eso, pues dice que nos sujetemos unos a los otros. Eh, y bueno, eso, que amar implica sujeción. A veces no queremos hacerlo, pero tenemos que hacerlo porque es lo que Dios nos manda a hacer. Sí, ciertamente, justo partíamos del hecho de que Cristo nos pide que nos sujetemos a Él en amor, ¿no? Porque ese pasaje que leíamos primero justo termina diciendo, permanezcamos y permanezcamos en su amor. Entonces ese sujetarse, ese permanecer, la base de eso es el amor, evidentemente es el amor. Y antes, inclusive, que el amor por las mismas personas es el amor por Cristo, por como tú lo decías. O sea, si Él murió por mí, murió por Él, murió por esta persona, wow, mira lo valioso que es esta persona para mi amado. Para aquel a quien yo amo tanto, mira lo valioso que es esta persona. Entonces, por cuanto Él dio su vida por esta persona, yo lo voy a amar. Y nuevamente, aunque no lo entendamos todo, el dar esos pasos de obediencia permite que el Señor también nos pueda revelar, porque revelar el entendimiento de por qué sujetarnos, ¿no? O sea, de repente como esposa no logramos entender por qué sujetarnos a nuestro esposo, pero ¿por qué? Pero no entiendo, pero bueno, pero das los primeros pasos en obediencia y el Señor, por tener tú un corazón humilde, te revela el por qué, y no solamente de conocimiento, sino esa revelación, como quien dice, esa palabra rema, esa palabra que te marca, que salta para vida eterna. Dígame. Con respecto al tema de los esposos que ahorita me trae a memoria, esposos, esposas, es porque, bueno, nosotros no hemos tenido un ejemplo de eso, ¿sabes? Entonces siempre hemos tenido el ejemplo y de hecho se recalca incluso en la sociedad venezolana de que la mujer es padre y madre y sí, es verdad, hay mujeres que son echadas para adelante, pero ojo, yo nunca he estado de acuerdo con eso. Yo siempre he dicho que el papá es papá y mamá es mamá, ¿no? Pero sí ha pasado en que la mujer quiere tomar una posición que no debería tener. Y es porque no, la sociedad, o crecimos en una sociedad o en una familia o en un hogar en donde a lo mejor era la mamá que salía a trabajar, no sé qué, el papá en la casa, o los dos salían a trabajar y esas cosas, pero uno quería pasar por encima del otro. O sea, por ejemplo, en el caso de mi familia, mi abuela quedó viuda muy temprano, pues mi abuelo falleció muy temprano y a ella le tocó hacerse cargo, ser mamá y papá. O sea, tuvo que ejercer ese rol con sus 8 hijos y hoy en día, pues esas cosas se han visto en cada una de mis tías y mi familia, incluyendo los hombres. O sea, los hombres son dominados por la mujer.
Ujú. Entonces, la parte de que cuando nosotros caminamos con Cristo, obviamente por eso es que, bueno, todo es el tema de los yugos desiguales y todas estas cosas. Obviamente cuando nosotros empezamos a caminar con Cristo tenemos que hacer morir eso. Y cuesta, por lo menos en mi caso, cuesta eso. O sea, es como que, Dios mío, o sea, tengo que, ok, él es el hombre, él tiene estas cosas. O, por ejemplo, en el caso de mi papá, yo era muy rebelde, o sea, así como que no, voy a hacerle caso a mi mamá, no le voy a hacer caso a mi papá. Y esas cosas, pues yo siento que eso es parte de lo que tenemos que morir, a eso que está mal, porque eso no es lo que Dios quiere, pues. No es el diseño y lo que está fuera del diseño no funciona. Y lo vemos Exacto. en la mayoría de los, bueno, en la mayoría de los ejemplos. Como están fuera del diseño no funcionan. Exacto. Ay, le iba a compartir algo que era, se me fue, ya va, déjenme rescatarlo. Um, bueno, con respecto a eso que mencionas de que usualmente en tu familia los hombres tienden a dejarse someter, por decirlo de alguna forma. Fíjense que les voy a compartir algo que es un poco más profundo, ¿sí? Y es un tema espiritual. En el mundo espiritual hay muchísima clase de opresiones diabólicas. Por ejemplo, la que rige el dinero es Mamón, que entonces ves a la gente hambrienta por dinero, hambrienta por alcanzar las riquezas. Eso es una influencia diabólica que se llama Mamón. En el caso de esto que estamos viendo del matrimonio, de una mujer que es dominante, en la raya se cayó. Uy, caramba. Ok, en el caso de la mujer que es así dominadora, ahí opera un espíritu que se llama Jezabel, ¿sí? Y en el caso de los hombres opera uno que se llama Acab. Eso lo vemos cómo operan en una historia que en este momento no recuerdo si está en Éxodo, si está en Números, no recuerdo, en una de esas partes está seguro, lo ubico y se los mando para que lo puedan leer. Vemos a un rey que era literalmente sometido por la reina. Entonces la reina mataba y manipulaba a todo el mundo conforme a lo que ella quería y como ella quería. Y el rey era todo sí, amén a lo que la reina decía, completamente fuera del diseño de Dios. Y no solamente eso, sino que literalmente la tipa era una diabla, o sea, así, era muy mala, era muy mala. Y tanto así que el Señor envía una profecía acerca de ella y dice que eh, Jezabel iba a ser, su sangre iba a ser lamida por los perros. O sea, ella terminó muriendo toda ensangrentada y los perros lamieron su sangre. O sea, fue una mujer muy mala. Esa potestad opera en las mujeres cuando la mujer intenta ser dominante, intenta ser manipuladora, intenta ser controladora, de que es que todo tiene que salir como yo quiero. Eso es literalmente una influencia diabólica. Y en el hombre, cuando vemos que el hombre es demasiado pasivo, es demasiado, ajá, sí, mi amor, ajá, sí, mi amor, ajá, sí, mi amor, obviamente es un antidiseño porque son dos, me explico, no es como que la mujer arriba y el hombre abajo y el hombre arriba y la mujer abajo, sino que son dos, son una sola carne, una sola. Ahí opera el espíritu de Acab. Entonces, les comparto esto para que también puedan hacer como una revisión en ustedes y puedan revisar si hay algo de alguna de esas influencias en sus vidas o en la vida de en el caso de María Ángela, de su esposo, en el caso de Valeria, de su pareja, ¿no? Pues que eso no esté operando, porque si eso está operando en nosotras como mujeres, es algo
uno a lo que debemos renunciar y echar fuera de nuestras vidas, bien sea como maldiciones generacionales. Bueno, así fue mi abuela, así es mi mamá, así soy yo. Eso es una raíz de iniquidad, es una maldición generacional a la cual debo renunciar y debo echar fuera de mi vida. Le cierro la puerta y ahora viene todo un proceso de descontaminar mi alma porque he caminado 30 años viviendo de esa forma, ¿no? Ahora tengo que, bueno, tomar la cultura de Dios, pero ya no está esa influencia diabólica literalmente. Eso con respecto al matrimonio. No es normal que la mujer sea quien, eh, bueno, no es normal ni que el hombre ni que la mujer dominen, porque no es el diseño que Dios estableció. Pero que No, sea de esa forma, trabajo en equipo. exactamente, totalmente. De por sí, cuando vemos lo que el Señor le pide al hombre y a la mujer con respecto al matrimonio, es muy hermoso porque el Señor dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por amor a ella. Entonces, si tú tienes un esposo que literalmente da su vida por amor a ti, oye, yo creo que servirle es más que un placer, ¿no? Igualmente la esposa que le dice, esposas, estén sujetas a sus maridos y no les dicen a los maridos sujeten a la esposa, ni les dice a la esposa déjense sujetar, no, le dicen sujétate tú voluntariamente a tu marido. Entonces, eso es un buen ejemplo de la sujeción, teniendo en cuenta que la Biblia tipifica, y también en este pasaje de Colosenses, ese es Colosenses capítulo 3 y Efesios capítulo 5, en estos pasajes el Señor aclara que, este, aunque estamos hablando, sí, del esposo y de la esposa, esto tipifica a Cristo y a la iglesia. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, porque Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces es hermoso ver cómo nosotros tenemos que sujetarnos a Cristo y Cristo nos ama a tal forma que entregó su vida por amor a nosotros. Bueno, chicas, esa es todo por hoy. Muy linda la clase, yo creo que profundizamos bien chévere las cosas, un poquito más de lo habitual y eso está muy cool. Si quieren compartir algo más. No, por aquí no. No, pero sí, fue de bastante edificación esta clase. Qué bueno, espero que pueda servirles y el estar sujetos, el tener esta práctica de obediencia más obediencia más obediencia, un día a la vez, nos va a llevar a mayores niveles con Dios. O sea, Dios nos va a confiar muchas más cosas, muchas más revelaciones, verdades. Y el dar los pasos en obediencia, aunque no entendamos el todo, Dios nos bendice, Él cumple los deseos de nuestro corazón. O sea, Dios no lo pide por capricho, porque es un Dios caprichoso. Dios lo pide porque Él es bueno y nos quiere bendecir. Amén. Bueno, Mari, te toca a ti orar. No, no Tú puedes, tú puedes, tú puedes. puedo. Sí puedes. Pero como te salga. La semana que viene, te lo prometo, la semana que viene. Está bien, pues vamos a orar entonces para ti. Calma. Bueno, si practicas todos los días, ¿cómo? Claro, pero, ¿sabes? Cuando hay público me pongo nerviosa, sola, fluye. Lo que pasa es que, Sara, tú oras tan bonito que uno se cree que, Sí. no, Yeah. no sé qué. No, pero el Señor ve el corazón de cada uno de nosotros y el deseo que está, no las palabras que digamos. Pero bueno, vamos a orar, vamos a orar. Señor, Ajá. gracias por este tiempo, Padre Santo. Creemos que esta palabra vino de ti, salió de tu boca. Señor, que esta palabra no se quede en el olvido, en nuestro recuerdo, en nuestro pensamiento, por allá abandonado, sino que sea esa palabra rema, que viene del soplo de tu espíritu y se impregna en nosotros, Señor. Queremos ser esa vid, ese pámpano sujeta a la vid, que nada nos tumbe, Señor, y que podamos dar mucho fruto para tu gloria y para tu honra. Señor, enséñanos. Te damos gracias por tenernos paciencia, por amarnos, Señor, hasta este punto,
pero queremos crecer en ti, Señor, porque tú eres alto, ancho y profundo en gran manera, Padre Santo. Señor, que no nos quedemos estancadas, que no vivamos una religión, sino que podamos levantarnos a dar testimonio de cómo es tu gloria, de cómo es tu poder, Señor, y cada día en mayores niveles y dimensiones. Te pido, Señor, que puedas traer orden a nuestras vidas. Suelta, Señor, una palabra de orden sobre nuestras vidas, y no nada más sobre la vida de Valeria y de María Ángela, sino también sobre la vida de Lori, Señor, de Astrid, de Margarita, de David, Señor, y de Isabel. Padre, que llegue orden en el nombre poderoso de Jesús. Bendice la vida de cada uno de nosotras, Padre, para que esta semana sea de bendición. Sorpréndenos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Amén.